Bien, buenas noches a todos. Entonces, esta es la primera clase de documentación con Revit. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros participantes y sin duda es un gusto que todos nos estén acompañando. ¿Cuál es la idea de este curso? En este curso vamos a estar esforzándonos por poder profundizar más en todas las herramientas que Revit ofrece para ofrecer una documentación muy satisfactoria. Si tenemos muchos años de estar trabajando en esta área, sabemos que las herramientas convencionales, por ejemplo, como el AutoCAD, permiten hacer una documentación y tal vez de pronto resulta muy lerdo y cuando empezamos a conocer las herramientas BIM, como lo que sería Revit, vemos que generamos un modelo en tercera dimensión y se ve muy bonito, pero queremos aprovechar la información que eso genera. Aprovechar los parámetros, aprovechar el modelo como inteligente que es y obviamente generar una documentación en base a esa referencia de geometría. Tal vez sucede igual en sus países, en mi país Costa Rica sigue siendo un requisito presentar documentación impresa, documentación digital, las láminas montadas en PDF, eso todavía no ha dejado de ser requisito para las diferentes instituciones que brindan los permisos de construcción. Entonces, Revit igualmente tiene la posibilidad de poder hacer esto y de una manera mucho más satisfactoria como lo hacíamos en las herramientas tradicionales. El curso está diseñado para enfocarse específicamente en documentar esas herramientas que nos van a ayudar a realizar esta labor. Obviamente no podemos desprendernos tampoco de la parte de modelado y entonces vamos a tocar algunos elementos, tal vez hablar un poco de disciplinas de arquitectura a través del curso, también de fontanería y la parte estructural y también vamos a ver un poquito de parametrización y creación de familias, vamos a irlo viendo de camino. Esta primera clase, si bien está enfocada en que la persona ya sepa algo de modelado, y esto es muy probable que también ya haya experimentado ciertas cosas con respecto a las herramientas de anotación, no queremos dar por sentado de que ya se conoce. Entonces esta clase introductoria va a ser muy básica, pero con la idea de iniciar desde cero con respecto a las herramientas de documentación. Entonces va a ser muy básico, pero va a ver que nos vamos a ir ayudando porque está en una forma escalonada para poder realizar con la mejor excelencia los procesos que van a venir después. El material para descarga, en esta ocasión, se los pasé mediante nuestra plataforma Glip y también va a estar disponible para su descarga después en nuestra plataforma de Innova. Consiste en esta presentación y también consiste en unos archivos .pat, que son unos patrones que utilizábamos en AutoCAD. Y también tiene un archivo en AutoCAD que permite previsualizar todos esos patrones para que no tengamos que abrirlos uno por uno. Entonces, más adelante, a través de esta sesión, vamos a estarlos utilizando. Se les va a pasar para las próximas sesiones ya una geometría de un modelo en el cual vamos a ir aplicando los conocimientos adquiridos hasta el momento. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera sesión? Bueno, dar una introducción, como mencionábamos, a las herramientas básicas de documentación. Queremos aprender a personalizar ciertos elementos que encontramos en nuestra ficha de anotación. Y el objetivo es, desde hoy mismo, empezar a generar una plantilla de trabajo. La idea es evitar hacer tantos procesos repetitivos que muchas veces caemos en el error de crearlos siempre desde cero una y otra vez en cada proyecto nuevo, cuando la realidad es que podemos ahorrarnos un increíble tiempo y mejorar nuestro flujo de trabajo si toda esta información y toda esa personalización ya la vamos guardando desde una plantilla. De hecho, el proyecto que le vamos a pasar en la próxima sesión se va a realizar desde una plantilla nativa de Revit que trae por defecto, que no tiene absolutamente nada personalizado, para que nosotros mismos vayámosla enriqueciendo con los conocimientos que vamos a ir adquiriendo y ajustándola a nuestras necesidades. La idea no es que yo les imponga, por decirlo de alguna forma, que esta es la forma correcta de documentar, porque realmente con las herramientas de Revit podemos utilizar muchas opciones para representar mejor la información. Y eso, la idea es que se ajuste a las necesidades de cada uno. Eso es lo bueno del curso, que esté abierto a que podamos cumplir con los requerimientos que se exigen en cada país y en cada institución que nos va a exigir ciertas características. Si comenzamos con cosas muy básicas, en Revit tenemos lo que serían textos. Estos los podemos personalizar a base del tamaño de letra, el tipo de color, que si es en negrita, en cursiva, que si es subrayado. Cosas muy básicas que queremos ir viendo. Por ejemplo, los estándares de AutoCAD,
por lo menos en Costa Rica se nos dispone que el tamaño mínimo de letra es de 2 milímetros. Entonces, por ejemplo, en una plantilla personalizada, esa es la letra básica que se tiene. Después de allí, para subtítulos o para otros títulos de portada, ya comenzamos con tipos de letra más grandes. Y entonces en Revit podemos ir generando una base pequeña de datos en la parte de textos de que podamos tener todos esos tipos ya disponibles desde un inicio. Y eso es lo que vamos a ir viendo también a través de esta sesión cuando ya lleguemos a la parte práctica. Tenemos también, como parte de nuestra personalización inicial, lo que serían los tipos de línea. Para ello vamos a ver tres comandos y tres formas de personalizar que tenemos en Revit, que serían los estilos de línea, los grosores y los patrones. Esto es muy importante porque aprender a configurar esto nos va a ayudar para cuando queramos aplicarle a futuro esos patrones y estilos a elementos y a geometría de Revit. Entonces, muy importante aprender cómo se configura esta parte para generar no solo para utilizar no solo los que Revit trae por defecto, sino para generar los que nosotros vamos necesitando. Tenemos también como parte de una configuración básica lo que serían los patrones, y aquí es donde vamos a sacar la utilidad a los elementos que tenemos en la descarga del material de apoyo para esta sesión. Vamos a estar hablando de regiones rellenas y las regiones de máscara y cómo podemos sacarles útiles. Vamos a ir viendo que en Revit, en lo que refleja a regiones rellenas, tenemos dos opciones y cuándo podemos utilizar una y la otra para sacarle provecho. En Revit generamos una geometría, ya sabemos, de muros, cubiertas, suelos, techos y demás elementos. A veces se acostumbra, dependiendo del nivel de detalle que se quiera alcanzar, hasta geometría muy, muy pequeña, digamos, como lo que serían pernos o tuercas o conexiones estructurales principalmente, en lo que tal vez han visto que difieren algunos de otros de hasta qué punto se debe modelar elementos. Y ya cuando llega a un elemento que realmente no vale la pena modelarse o su geometría es demasiado pequeña como para que valga la pena, es cuando podemos empezar a sacarle provecho a la biblioteca que trae Revit por defecto. Revit trae una biblioteca enorme de elementos de detalle para representar precisamente muchas de estas cosas. Por ejemplo, los que podemos ver en pantalla, y vemos unas tuercas, vemos unos pernos, vemos unos elementos de bloque en diferentes vistas, de planta, de sección transversal, de sección longitudinal. Todo esto para generar nuestros detalles o inclusive para utilizarlos en vistas referenciadas a geometría y poder sacarle provecho para una representación más acertada. Aprendiendo a caracterizar y a personalizar los textos, vamos a poder también utilizar esa información y también los estilos de línea para personalizar nuestras cotas. En pantalla, por ejemplo, vemos la pantalla de propiedades de tipo que nos va a permitir configurar esos elementos, y en la parte de la derecha vemos algunos cómo están utilizando los mismos extremos, el mismo estilo de línea, pero algunos de los elementos están en unidades de metros, otros están en pulgadas, en lo que referencia a los radios, por ejemplo, están unos en centímetros, otros en milímetros. Todas estas herramientas que también podemos tener de una vez disponibles en nuestra plantilla al iniciar un proyecto. Entonces vamos a iniciar con esto y vamos a utilizar para ello un Revit. Aquí estoy estamos utilizando Revit 2017 y vamos a utilizar una plantilla, puede ser la de arquitectónica, que es una plantilla que trae por defecto. Lo que estamos haciendo aquí es haciendo un proyecto nuevo. Entonces realmente lo que hagamos aquí no se va a guardar en una plantilla. ¿Para qué lo menciono? Para que ver y tener ese cuidado de que la configuración que vayamos a realizar realmente no la desperdiciemos y podamos guardarla en una plantilla que vamos a utilizar posteriormente. Más adelante, cuando yo les pase un modelo que ya tenga una geometría de un edificio, entonces lo que vamos a hacer es transferir esas herramientas o lo vamos a una forma de transferirlas para que todo ese trabajo no quede desperdiciado, no lo echemos a perder. Pero también este proyecto va a estar iniciado en una plantilla por defecto de esto que va a tener ya configurada todos esos elementos para que estemos al día. Si estando aquí yo en proyecto, yo podemos ir aquí en lo que sería anotar textos y podemos empezar a escribir algunos elementos. Pero yo guardo esto
y me va a guardar como proyecto. Si yo voy a la R, puedo decirle esto, guardar como, y ya podría entonces ahora sí empezar a guardarlo como plantilla. Eso significa que la próxima vez que yo inicie un proyecto con esta plantilla, ese texto que dice documentación con Revit ya va a estar ahí desde un inicio. Voy a hacerlo simplemente para ver cómo vamos a realizar el proceso con lo que ya vamos a empezar a configurar para guardarlo. En este caso, voy a guardarlo yo en mi carpeta de descargas. En el curso documentación con Revit. Vamos a ponerle plantilla documentación. Y vemos que el archivo es un .rte que me indica que es un archivo de plantilla. En opciones puedo configurar cuántos backups va a tener configurados esta plantilla. Aquí hay mucho criterio dependiendo, ¿verdad?, de la oficina. En mi caso yo utilizo unos backups de 7. Y aquí puedo configurar cuál es el tipo de vista en miniatura que va a ser visible desde el explorador de Windows. Podremos hacer que cada vez que yo genere un guardar de este archivo, de un proyecto a base de esta plantilla, él regenere en el explorador de Windows, en la vista en miniatura, el 3D, o la vista de nivel 1, o la vista de alzado sur. Entonces, por ejemplo, podríamos ponerle que es 3D para que esto se genere y activamos este check para que eso sea efectivo. Vamos a guardar y guardar. Voy a cerrar aquí. Voy a ir a mi Revit, nuevo, perdón, abrir, perdón, aquí, perdón, opciones, ubicaciones de archivos. Voy a agregar entonces esta plantilla y voy a ponerla de primero para que me aparezca ya de una vez en la parte inicial del panel. Si la selecciono, entonces aquí lo que estamos iniciando nuevo es un proyecto de Revit. Esto no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero es trabajarla como plantilla. Y vamos a abrirlo aquí en el explorador de Windows. Yo esto lo tengo en descargas. Y no. La arrastro, la dejo caer. Y ahora sí estoy trabajando con mi plantilla. Si yo voy aquí a guardar como, vemos que no me deshabilita la opción de guardarlo como proyecto, sino que ya me está habilitando solamente poder guardarlo como plantilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tal vez nos seguimos en el proceso. Estando aquí, vamos a ir a anotar en texto. Vamos a ir a esta opción de los tipos para ver cuáles tenemos disponibles. Tenemos una de 3 milímetros Arial, una de 5 milímetros, pero vamos a ubicarnos en este, vamos a editar tipo. Esta es una configuración muy básica para iniciar con Revit. ¿Qué podemos modificar aquí? Podemos modificar qué color va a ser nuestro tipo de letra. Podemos elegir una de estas opciones. Vamos a dejarlo por defecto para este ejemplo en negro. Podemos elegir aquí si es un fondo blanco, opaco, perdón, o transparente. Esto va a hacer que si es transparente, no va a tapar geometría sobre la cual estemos colocando ese texto. En cambio, un fondo opaco sí nos va a generar un recuadro hasta cierto grado invisible que va a funcionar como una máscara entre la geometría y el texto donde lo estemos colocando. Si le mostramos un check de mostrar borde, él va a generar un recuadro alrededor de ese texto. Este desfase de línea y directriz de borde lo que nos va a configurar es la distancia que va a haber entre el texto y una flecha, como para señalar algo. Ahorita lo vamos a realizar. En el siguiente parámetro lo que podemos configurar es el tipo de flecha que vamos a estar utilizando en este texto.
En la parte de texto, ahora sí vamos a colocar cuál es lo que vamos a utilizar. Aquí como vemos, tenemos todos los fonts que tenemos disponibles. Vamos a dejarlo en Arial. ¿Y qué texto va a utilizar? ¿Qué tamaño de texto? Entonces hagamos el primero. Vamos a hacer Arial de 2 milímetros. La distancia de tabulación por defecto siempre lo hemos manejado. Yo siempre lo he manejado así, que sería 12.7, un factor de anchura también de 1. Y aquí en base a estos parámetros, pues marcamos, tal vez muy lógico, si sería negrita, cursiva o subrayada. Voy a colocar en este caso transparente, un desfase de línea de 0.5 milímetros y vamos a utilizar una flecha por defecto, ahorita vamos a configurar otras, una flecha por defecto de 15 grados. Vamos a aceptar y vamos a escribir algunos de esos textos. Muy bien. Vamos a hacer otros ejemplos en base a este mismo texto que estamos realizando. Voy a seleccionar con control, selecciono con el puntero el texto, arrastro para generar una copia. Y en este vamos a activar en la ficha contextual que me aparece, vamos a agregarle una directriz. Como vemos al lado izquierdo, al lado derecho. Y vemos el tipo de directriz que me genera. Si vuelvo a copiar, podemos eliminar esa directriz o agregarle una que sea curva. ¿Qué opciones más tenemos aquí? Tenemos desde dónde va a salir esa directriz. Desde la parte superior, en el lado izquierdo o en el lado derecho, desde el medio, desde la parte inferior. Esto se va a hacer más notable. En este caso, tengo yo 2 al lado izquierdo y derecho, pero se va a hacer más notable cuando tenga un texto que sea de esta forma. Por ejemplo, pongamos aquí, documentamos con Revit, arquitectura y estructura. Noten lo que hace. Si le devuelvo a restarle esas directrices, voy a generar una al lado izquierdo y me la genera en la parte superior porque esta directriz está configurada de esa forma. La otra, al lado derecho, está en la parte inferior y si la genero, sale en ese sentido. Si yo cambio estos elementos al centro, vemos cómo cambia mis puntos para arrastrar para que pueda configurarlos de esa forma. Y igualmente con esto es realmente muy dinámico, puedo configurarlo de la mejor manera en que vaya siendo según la necesidad, pero tenemos esas opciones. Esto tenemos para centrar nuestro texto o para alinearlo al lado izquierdo o al lado derecho. Si volvemos a nuestras opciones de generar más textos, entonces queremos en editar modificar ahora para generar un nuevo tipo de configuración con respecto a este texto. Pero vamos a guardar esto y vamos a ponerle características que nos ayuden a recordar cuál fue esa configuración. Entonces, por ejemplo, dijimos que eso es un texto Arial, es un texto de tamaño 2 milímetros y ponemos una flecha de 15 grados. Vamos a duplicar este elemento. Ahora vamos a generar una tipo de letra de 3 milímetros. Va a ser un tipo de letra negrita. Y vamos a ver qué más opciones tenemos aquí. Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a cambiarlo a 3 milímetros. Vamos a activar que sea negrita. Y vamos en este caso a colocarle un punto relleno de 3 milímetros. Aceptar. Y vemos cómo Revit ya va a respetar ese tipo de letra. Si yo voy a generar un texto nuevo, entonces en anotar texto, vemos que ya tengo guardadas esas opciones. Vamos a ir a configurar esto. Dijimos que fue en el nombre para que no se me olvide, un punto relleno de 3 milímetros. Muy sencillo, ¿no? Realmente el configurar textos, probablemente ya todos hemos realizado alguna configuración, pero es muy sencillo. Voy a generar aquí una geometría. Vamos a ver qué tenemos en esta plantilla. Recordemos que es una plantilla por defecto de Revit.
Vamos a generar ahí un suelo. Vamos a ver tal vez un suelo que tenga algún tipo de patrón por defecto. No hay nada. Vamos a ponerlo por acá. Lo que quiero mostrarles es cómo funciona en este editar texto. Esta opción de borde, aplicar, y la opción cuando no lo tiene. Vemos que lo que genera es un recuadro a través del texto. Si vamos a editar este tipo y le hacemos que esto sea opaco, le damos a aplicar, entonces vemos cómo aquí sí estoy viendo el borde del suelo que estoy generando, pero en este otro texto, el texto sí está tapando ese borde de esa geometría. Eso hace esos dos parámetros. Y esto lo que me permite es cambiar el grosor del borde en el caso de que este esté activado. Y eso me doy cuenta al activar una calidad de línea. Las calidades de línea las activamos en anotar con el comando TL. Estoy acostumbrado a los comandos TL, line weight, thinly. ¿Cómo vamos hasta aquí? Sencillo, ¿no? ¿Pudieron hacer algunos textos, algunas prácticas? Excelente, gracias. Muy bien, voy a eliminar todo esto. Vamos a guardar de nuevo esto, guardar como plantilla, nuestra plantilla que estamos haciendo el día de hoy, para que toda esa información quede disponible para futuros proyectos. Y vamos a ver entonces, además de los textos, cómo personalizar los estilos de línea. Si vamos a lo que sería anotar, tenemos aquí la opción línea de detalle. Hay que ir recordando que todos esos elementos son exclusivos de la vista en las que les estoy realizando. Entonces, por ejemplo, si yo voy a revisar mi navegador de proyectos, ahorita estoy trabajando en el nivel 2. Si yo realizo aquí una línea, la selecciono, aquí tenemos las opciones para dibujar, que sería realizar solo una línea, o realizar algún rectángulo, realizar alguna circunferencia. Esto no está sucediendo en ninguna otra vista, solamente en esta vista que estoy trabajando, y eso aplica para todos los elementos de anotación. Si yo voy a revisar entonces qué opciones tengo para dibujar, tenemos este menú desplegable y tenemos por defecto estas que están entre estos corchetes, son las que Revit trae por defecto y que no podemos eliminar. Las otras traen un que se llama líneas anchas, medias ocultas, pero tal vez ocupamos algún tipo más. Vamos a utilizar estas simplemente para compararlas entre ellas. Aquí tenemos líneas finas, líneas anchas y medias. Yo necesito más tipos de línea, con diferentes grosores y con diferentes patrones. Esto lo hacemos en gestionar y lo hacemos en configuración adicional. Aquí tenemos las tres opciones que vimos en la presentación de antes. Sería estilos de línea, grosores y patrones. Vamos a ingresar primero a un patrón de línea, por ejemplo. Aquí están los patrones que Revit trae por defecto. Vemos que se llaman el centro, el oculto, un punto. Si yo voy a editar, por ejemplo, este centro, aquí vemos cómo está conformado. Ese es el nombre y tiene 4 ítems, en el cual el primero es un trazo de 12 milímetros, le sigue un espacio de 6, de nuevo un trazo de 6 y por último un espacio de 6 milímetros. Si vamos a revisar este oculto, editar, vemos que es un trazo, espacio y sus diferentes valores, según la longitud que va necesitando. Vamos a generar una que sea diferente. Vamos a generar una nueva, en el cual, en el primer ítem, vamos al menú desplegable, que sería aquí en tipo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que sería un trazo. Vamos a ponerle una distancia de
2.5 milímetros. Y noten que en el siguiente, en el menú, lo que me aparece ya es un espacio. No me aparece la opción de trazo. Revit me identifica de una vez que lo que ocupamos es una parte en blanco. Ese espacio vamos a dejarlo también de un tamaño de 2.5. Y de repente vamos a poner otra vez un trazo y de nuevo 2.5. Vamos a ponerle aquí nuestro nombre. Vamos a ponerle entonces línea oculta 2.5 milímetros. Aceptar. Ahí en este mensaje, que bueno que me apareció, dice debe haber un espacio tras cada segmento de línea definida. Eso quiere decir que ocupo colocar otra vez un espacio acá. Aceptar. Vemos la lógica que reutiliza. Entonces, trazo, espacio, trazo, espacio. Yo podría, en base a que esto es igual, tendría esto más sentido si alguno de estos valores fueran diferentes. Entonces, podría realmente eliminar estos espacios. Y generar solamente dos. Vamos a ver qué lo hice. Ahorita no me va a permitir eliminarlo. Vamos a dejarlo así por el momento y vamos a crear otra. Nuevo. Sería en este caso trazo. Pongámosle 5 milímetros. Pongámosle un espacio de 2.5. En este caso pongámosle un punto. De nuevo espacio de 2.5 milímetros. En el caso del punto, él no va a necesitar un valor. No le cambié el nombre. Entonces vamos a ponerle aquí línea de trazo punto. El nombre ustedes lo definen. Aceptar. Ahorita no pasó absolutamente nada. Simplemente tenemos ya patrones definidos. Vamos a ir a estilos de línea. En estilos de línea tenemos este menú en el cual lo abrimos y vemos la configuración que trae Revit por defecto. Entonces aquí tenemos lo que serían las que no podemos eliminar. Y aquí tenemos otras que Revit estaba utilizando, que son las que estamos colocando aquí por defecto. Vamos a crear una nueva. Una línea nueva, en el que le vamos a poner que es de un grosor tipo 1 milímetro. Y vamos a ponerle el patrón que usamos de trazo de 2 milímetros, de 2.5 milímetros. Aquí se coloca y aquí es donde vamos a poner a configurar todo esto. Primero, en lo que sería el patrón de línea, podemos abrir en el menú contextual y vamos a ir a buscar el que hicimos. Vemos que aquí está, línea oculta de 2.5 milímetros. Aquí podemos elegir qué color va a ser. Digamos que queremos que sea color rojo. Y este es el grosor que le vamos a asignar. Revit por defecto tiene 16 opciones de grosor de línea. Vamos a dejarlo en el grosor número 1. Y vamos a generar otra vez una línea. En este caso para hacer línea de 5 milímetros. Y vamos a hacer que es con trazo punto. Vamos a ponerle aquí que es el valor 5. Vamos a dejarla en negro. Y vamos a buscar el trazo que hicimos antes, de trazo punto. Aplicar, aceptar. Ahora sí, si volvemos a lo que sería anotar, entonces vamos a línea de detalle y en el menú contextual ya tenemos esas líneas creadas. Fácil, ¿no? Tenemos líneas de 1 milímetro, vamos a trazarla y tiene exactamente el patrón que vamos definiendo. Vamos a copiar esta para trazar y seleccionar que sea del otro tipo. Y vemos que efectivamente este tiene un grosor mayor que el que le pusimos. Aquí le pusimos que fuera un tipo grosor 1 y aquí un grosor de valor 5. Adjunto a esto, entonces, tenemos por acá, en lo que sería gestionar, nuevamente configuración adicional, lo que serían los grosores de línea. En AutoCAD manejamos un archivo que configuramos en base al color de la línea que utilizamos para establecer la calidad de las plumas o la calidad de línea con el que se iba a imprimir nuestro archivo, nuestra lámina. En Revit se maneja un poco diferente. En Revit, tal cual lo estoy viendo en la pantalla, así es como se va a imprimir. Entonces, por eso es muy importante manejar todas estas formas. Aquí vemos cómo serían los grosores de línea según la diferente escala.
Por ejemplo, el tipo 1 que analizamos que era de 1 a 16, dice que el tipo 1 va a ser de 0.18 milímetros cuando sea en escala 1:10 y así se mantiene hasta la 1:50, pero en la 1:100 cambia a 1.1. Esto es la configuración que Revit trae por defecto. Si se decide cambiar o no, va a depender de las circunstancias. De pronto puede ser que ustedes vean necesario que no, yo quiero que siempre, sin importar la escala, el 1 sea 0.1 milímetros, por ejemplo. Pero eso ya dependerá de la configuración que ustedes quieran. ¿Realmente hay algún criterio en el que se recomienda que esto no se modifique? Pero dependerá, como le digo, de las diferentes circunstancias que ustedes tienen. Aquí en grosores de línea de perspectiva me muestra cómo sería cuando estoy proyectando objetos y aquí sería cómo se aplicaría cuando es una línea con respecto a líneas de anotación. Entonces, de esta manera configuro yo los elementos que corresponden al grosor de línea. Vamos aquí a cancelar, aquí no voy a hacer ningún tipo de configuración. De nuevo, vamos a ir aguardando nuestro avance en nuestra plantilla. ¿Cómo vamos hasta aquí, compañeros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sencillo, ¿no? Configuración básica para anotar en Revit. Esto le vamos a sacar muchísimo más provecho cuando ya entremos a la parte de configurar los filtros, de aplicarles estos tipos de líneas, estos tipos de grosores, a lo que serían ya geometría de Revit. Ahí es cuando le vamos a comenzar a sacar más provecho. Tenemos también nuestra presentación, entonces, para avanzar. Lo que serían nuestros patrones de relleno, lo que utilizamos como hats en Revit. Entonces, muy bien, devolvemos a Revit. Vamos a eliminar todo esto que no ocupo. Y eso nuevamente lo encontramos en anotar y están estos, lo que sería región rellena o región de máscara. La más sencilla de todas es esta región de máscara, que lo que realmente hace es, con base a las opciones de boceto, hacer una figura que va a tapar elementos. Por ejemplo, si yo dibujo un muro aquí, vemos que esa máscara se va a anteponer a cualquier geometría. No así con elementos que forman parte también de elementos de anotación, en los que yo puedo utilizar anteponer al plano o enviar al fondo. Aquí, por más que yo le envíe al fondo atrás, siempre la máscara y también las regiones van a estar por encima de lo que sería geometría. Esto, si lo revisamos, no tiene opciones. Simplemente es, por decirlo de alguna forma, una región sólida en blanco, por decirlo de alguna forma. No tenemos opciones de configuración. Lo que sí tenemos opciones de configuración es el tipo de línea que vamos a utilizar. Por ejemplo, podríamos utilizar ese tipo de línea, que es la que creamos antes. La otra opción en región sería la región de relleno. Si genero uno también, esta sí tenemos más opciones, patrones. Patrones que estamos acostumbrados a aplicarle a diversos materiales. Si la selecciono entonces en editar tipo, vemos cuántas tenemos. Tenemos una que es en sentido horizontal de líneas, tenemos otra que sería el negro sólido uniforme, tenemos otra que sería, vamos a ver, un sombreado. Y vamos a configurar una. Sería seleccionarla, editar tipo. Y tenemos aquí en nuestras propiedades, entonces, cuál es el patrón que vamos a seleccionar, cómo va a ser el fondo, si va a ser blanco o transparente, cuál va a ser el grosor de línea de ese patrón y el color en el que lo vamos a asignar. Vamos a ver qué opciones tenemos. Vamos a duplicar y vamos a poner entonces nuevo, para ver qué opciones tenemos en esta por defecto de Revit. Si abrimos este botón con 3 puntos, entonces me lleva a esta otra ventana para identificar. Dice patrones de diseño o un patrón de modelo. A simple vista pareciera que significan lo mismo. Pero en el caso de los de diseño, este patrón, él, por decirlo de alguna forma, se va a adaptar a la escala en lo que se esté manejando. Y en el caso del modelo, él sí va a mantener su proporción en base a la escala en la que se utilice. ¿Qué queremos decir con esto? Imaginemos que tenemos un muro en bloques de hormigón.
Y tenemos ese famoso patrón, ¿verdad? Para simular en proyección cómo es las hiladas de nuestro muro. Ese patrón, digamos que ya lo configuramos para que sea de 200 por 400, que sería ver un bloque en perspectiva. Va a ser siempre esa medida sin importar la escala. En cambio, en uno de diseño, aunque tenga la misma forma, él se va a hacer, por decirlo de alguna forma, más grande o más pequeño, dependiendo de la escala que estamos utilizando. Y vamos a ir viéndolo para que ustedes vean la diferencia. Vamos a hacer uno nuevo de todos estos. De paso, cancelar, cancelar, vemos que esa misma ventana la encontramos aquí en gestionar, en configuración adicional, y también lo encontramos aquí en lo que sería patrones de relleno, aquí, la primera opción. Es exactamente la misma ventana. Entonces voy a crearlo desde aquí. Voy a crear un patrón de diseño. Entonces sería uno nuevo. Vamos a ponerle aquí un nombre que se llame, por ejemplo, diagonal de 1 milímetro. Aquí en esta opción tenemos lo que sería el ángulo. Podemos dejarlo en 45 grados, pero yo podría variarlo, ¿verdad? En 0, 90, 137. Dejémoslo en 45 grados y entonces bajémoslo aquí a 1 milímetro. Vemos como en la vista previa él me lanza como es. Líneas paralelas, lo que me permite, voy a aumentarlo para que podamos verlo mejor. Líneas paralelas lo que me permite es que sea en un solo sentido o que sea entrecruzado. Si es entrecruzado, entonces me habilita interlineado número 2 para ver a qué distancia serían Por ejemplo, podría ser entonces si fuera igual, 5 milímetros, o que fuera menor para que fuera en esta forma. Vamos a dejarlo en líneas para que sea nada más ese 5 milímetros. Y le vamos a poner aquí entonces diagonal 45 grados de 5. No, dijimos que lo íbamos a dar de 1. Perfecto. Aceptar. Vamos a ir a modelo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí vamos a ver que tenemos un nuevo, entonces vamos a ponerle diagonal. Vamos a ponerle 45 grados. Y aquí sí voy a tener un poco más de restricción. Vamos a ver si me va a permitir 1 milímetro. Vemos que no me deja, porque el patrón de lo que sería de modelo ya permite tiene una limitante en cuanto a la escala menor posible. Vamos a aumentarle algo, un poquito más, un poquito menos, 100, vamos a dejarlo ahí. Tenemos esta misma opción, no lo vamos a necesitar. Vamos a darle 100 milímetros. Estos 100 milímetros realmente son, ¿cómo se llama? 100 milímetros ya en la escala de Revit. Aceptar. A aceptar, vamos para identificarlo más fácil, voy a ponerle, yo tengo como la costumbre de ponerles un asterisco para poder identificar más los que yo he ido personalizando. Aceptar, aceptar. Y vamos a ver. Si lo vamos a aplicar a uno de estos, vamos a ponerlo por acá. Entonces, editar tipo. Vamos a ponerle aquí nuevo de diseño. Vamos a seleccionarlo. Dijimos que el asterisco estaba aquí arriba. Aceptar. Vamos a dejarle estas opciones por el momento iguales. Y vamos a seleccionar exactamente el mismo. Y vamos a ir a editar. Duplicar. Este es de modelo. Vamos a seleccionar S45. Aceptar, aceptar. Tienen la misma apariencia. Vamos a modificar la escala para que vean cómo el que es de diseño sí se me afectó. ¿Vemos? Vamos a modificar la escala un poquito más, algo más alto. Vemos cómo el de modelo mantiene la proporción de la distancia. Si yo reviso aquí, esta distancia son los 100 milímetros, pero en cambio aquí no tengo forma de medirlo. De hecho, ni me lo detecto. Esa es otra diferencia que tienen los patrones de modelo. De nuevo, para que pueda ser más claro, entonces el patrón de diseño, ese se me va a ver afectado por la escala en la cual estamos utilizando. Ya sea esto, que se lo apliquemos a un material, que se lo apliquemos a un muro, a una geometría, o que simplemente lo estemos utilizando en una región rellena.
¿Qué más podemos hacer con los patrones de modelo que no podemos hacer con los patrones de diseño? Como vimos, podemos seleccionar, cuando yo quise medir, me pude detectar los elementos de los cuales forma parte. Eso quiere decir que yo puedo aquí, vamos a modificar la escala 1:100. Yo aquí solo puedo seleccionar toda mi región. En cambio aquí puedo seleccionar la región y si selecciono Tab, puedo seleccionar una línea. Con esta línea, entonces, yo podría venir a esta opción de rotar y, por ejemplo, modificarlo. Claro, lo estoy modificando en mi vista porque él no se está modificando y para Revit sigue teniendo la configuración de 45 grados que nosotros leímos antes. ¿Cuándo he utilizado yo, por ejemplo, patrones de modelo? Se los he aplicado, por ejemplo, a cielos que son tablilla plástica, que es una distancia que siempre, que es de 20 centímetros, si no me equivoco, la tablilla plástica que compramos por acá, pero que a veces va a cambiar su patrón alineado dependiendo del lugar donde esté. Entonces, nos es muy útil utilizar en ese caso estos elementos y para que no cambie sin importar la escala. Tenemos alguna pregunta, por ahí ya la vamos viendo. Dice Carlos Mesa, dice, ¿qué es lo más recomendable o depende de cada necesidad? Va a depender de cada necesidad. De pronto, si me lo preguntas en un porcentaje, tal vez yo utilizo, no sé, tal vez un 80% más patrones de modelo que de diseño. Pero va a depender mucho de la necesidad. Por eso las dos opciones, para que podamos modificarlas. ¿Qué más tenemos por acá? Pues, ¿qué color será? Igual como lo hicimos con los textos, podemos modificar el color. Yo podría, por ejemplo, venir. Algo sucede también a veces con los patrones de relleno, por ejemplo. Yo quisiera alinearlo, porque también puedo hacerlo, modificar, alinear con esta línea, por ejemplo, este patrón. Pero no me deja. Esto es porque está tan diferente al elemento que quiero alinear que no me lo permite. Entonces, de repente, yo tengo que ayudarme con otras formas para acercarlo un poco posible. Vamos a ver. Acercarlo un poco posible para de pronto querer alinearlo, ahora sí, a un elemento cercano. Pasa, son como tips que hay que ir implementando para que Revit me lo permita. De pronto a veces queremos alinear el patrón de una región de modelo, pero el elemento al que queremos hacer referencia está tan diferente que hay que ayudarle un poquito para que podamos alinear. Vamos, si yo quisiera aquí aplicarlo otra vez, alinear, digamos, a este borde, este patrón, ves que no, Revit no me deja. Entonces tengo que ayudarle un poquito. Con Tab, selecciono por acá, entonces le ayudo un poquito. Al final sería lo mismo, ¿no? ¿Verdad? En este caso, porque el patrón así lo es, terminar de hacer la alineación con rotar, ¿verdad? Pero para mostrarles la idea, pues ahora sí, al borde alineamos y alineamos este y ahora sí, ya me deja. Bien, ¿pudieron hacer algunos patrones de relleno? Fácil también, ¿no? Tenemos una pregunta de Roy, dice, ¿cuándo modifica el ángulo del relleno, se altera la familia o solo ejemplar? En este caso solo se está modificando este. Vamos a modificar aquí esta copia. Toco el elemento de nuevo. Vamos a rotarlo y vemos que solo me está sucediendo en este patrón. Y eso, ninguno de los dos, ¿verdad? Que se supone que es un patrón de 45, me está alterando si yo voy a revisar el patrón, vamos aquí, patrón de relleno, modelo. Vemos que él no me ha cambiado esta configuración. Entonces, como digo, tal vez la utilidad más que le he hallado, por ejemplo, es en esos casos en que yo sé que un material de repente quiero que se aplique en un sentido, que tenga un sentido. Tal vez no voy a hacer la geometría, pero bueno, podría hacerlo. Me tomaría tal vez algunos más pasos y como que podría desviar. Entonces voy a hacerlo como ejemplo de este. Vamos a duplicar nuevamente este. Entonces vamos a ponerle aquí que ahora va a ser un patrón. Vamos a ver si llamaría. Se llama vertical de 200 milímetros. Va a ser en color negro. Y vamos a ir aquí a crear un nuevo. Entonces va a ser vertical de 200 milímetros. Y entonces esto tiene que ir en 90.
Vamos a ver, aceptar, aceptar, listo, aceptar. Vamos a ver, aquí lo copié de 1, entonces me está jalando la alteración. Voy a crear uno desde 0, que sería anotar, región de relleno, y sería este vertical. Muy bien. Imaginémonos que, por ejemplo, lo estoy haciendo con regiones solo para ejemplificarlo. Digamos que estamos viendo una planta de cielos reflejados, en el cual esto me representa a mí una geometría que sería una tablilla plástica. Entonces, de repente estamos modelando, ¿verdad? Y el patrón siempre va a ser el mismo. De repente, entonces vine y modelé el cielo para este otro alero. Vamos a ver. Y entonces va a suceder eso ya en geometría cuando le tenemos aplicado este patrón. Entonces, por eso resulta muy útil utilizar patrones de modelo para esos elementos, porque yo digo que el sentido de la tablilla plástica va en el lado contrario a lo que venía. Por ejemplo, si la idea, por ejemplo, que les quiero mostrar es como visualizando el cielo reflejado de unos aleros. Entonces, tal vez en el momento de hacer el modelo, esto podríamos tirarlo, como para pegarnos a una realidad. Y aquí iría pues un elemento que iría de unión de lo que sería el sistema de tablilla plástica, por ejemplo. Entonces, muy útil, ¿no? Para esas cosas. Tenemos otra pregunta. Vamos a ver. Voy a eliminar todo esto. Esto todavía está muy básico, ¿verdad? Muy sencillo. Pero es la raíz a lo que vamos a llegar a utilizar. Aquí lo estamos haciendo en todo, en dibujitos, en puras líneas, en puras regiones, pero queremos aplicárselo después a geometría y después ya elementos y sacarle todavía más utilidad. Eso es apenas solo el comienzo. Muy bien, vamos ahora a seguir guardando nuestra plantilla. No nos olvidemos para no perder todo el avance. Guarda. Vamos a abrir el AutoCAD. Por ahí entonces les mostré, en lo que les compartí, que teníamos una lista de patrones. Este archivo lo que contiene, los que les pasamos aquí en la plataforma de Glip, es una serie de muchos patrones. Entonces vemos que aquí está el nombre y aquí me está indicando la escala en la que está. Este archivo lo que me permite es previsualizar toda la lista de patrones que les incluí. Vamos a ver si se las muestro por acá. Vamos a ver. Toda esta lista de patrones individuales que les incluí ahí son todos esos elementos. Cada uno. Aquí tiene, por ejemplo, el 1x1 grid y hay que buscarlos ahí por nombre. Entonces, estos archivos que están aquí, ¿verdad? Si los verifico, son un punto .pat que se utilizan para generar patrones en AutoCAD. Siguen siendo muy útiles y podemos aplicarlos también a Revit. Esto realmente es una configuración muy complicada. De hecho, yo no sé crear un patrón desde sus raíces, pero si yo voy a abrir esto, por ejemplo, esto me lo pide abrir a mí con un bloc de notas de Windows. Y lo que vemos es que aquí está el nombre que le ponen y es una serie de caracteres, una configuración bastante complicada, ¿verdad?, para realizar alguna de estas formas que queremos. Si puedo ir a revisar otro, a abrir, vemos que tiene una configuración diferente. Y así sucesivamente. Entonces, imagínense cómo identifico yo cuál es este ARC6. ¿Cuál es alguno de estos? El ArcTile 01. Entonces, por eso les adjunté este archivo de AutoCAD que trae. Entonces, sería cuestión de ir a buscar cuál es el ArcTile 01. Realmente son muchos. Tenemos muchos patrones de relleno. Vamos a ver si encuentro el ArcTile. Ni yo lo encuentro. Vamos a ver.
Sí, todos esos patrones los podemos importar a Revit. De hecho, es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a buscar uno y quiero mostrárselos tal vez. Vamos a ver si lo acomodo mejor aquí para mostrarles. Vamos a ver. Noten, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos este Wood 3, que es este Wood 3. Es cuestión de explorarlos. Entonces los invito ya a poder explorarlos para poder ver cómo utilizarlos. Vamos a buscar aquí en P. Vamos a ver dónde está. Noten este Pietra 5 es este patrón acá de similitud de piedra. ¿Sí lo notamos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, sí me van siguiendo. Entonces vamos a aplicarlo ahora a Revit. La idea es esta. Este archivo lo que me permite es eso, poder identificar cuál es cada uno de esos archivos que estamos. Ok. Vamos a venirnos entonces de nuevo a Revit. Vamos a ir a vista. Entonces sería aquí, gestionar, configuración adicional, patrón de relleno. Estos serían entonces, vamos a ver si hago uno nuevo. Podría ser uno personalizado. Me van a funcionar en ambos, pero hay un pequeño truco que es el que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo primero con la opción de patrones de diseño. Entonces vamos a ir a nuevo. Vamos a ponerle aquí que esto va a ser entonces un patrón personalizado, porque no sé cuál voy a elegir. Personalizado. Vamos a elegir entonces, antes estábamos en esta opción simple, ahora aquí está personalizada. Se me borró. Y vamos a ir a importar. Entonces, ahí sí, vamos a ir a buscar nuestra librería. Yo se las descargué ahí, se las pasé por Glip. Porque serán nuestros patrones individuales y vamos a elegir, por ejemplo, ese de Pietra. Elegimos este de Pietra. Vamos a ver cuál era. Era el Pietra 5. Pietra 5, aceptar. Vemos que ella me identifica el patrón. Aquí yo podría cambiarle la escala. Podría ponerle que eso es la escala 2 o la escala 5. Vemos que en la vista previa ya me da una idea de cómo vas a visualizar. El problema que trae esto, digamos, aquí vemos, ya que el Revit me lo cambió al nombre del archivillo que estamos importando, hay que cambiarlo otra vez. Personal, vamos a poner el nombre mejor de una vez. Pietra 5. Voy a dejarlo aquí en escala 1, para que vean lo que va a suceder. Vamos a darle a aceptar. Y si yo le vuelvo a dar editar, ya no puedo cambiar la escala. Entonces tengo que volverlo a hacer. Hasta va a encontrar la forma en la que a mí me gusta. Recordemos que entonces, siendo de diseño, vamos a aplicárselo a algo, que sería entonces anotar, región rellena. Aceptar, editar tipo, duplicar. Sería entonces Pietra 5 de diseño. Vamos a ir a buscarlo. Pietra 5 de diseño. Y aquí está. Aquí está ya nuestro patrón de diseño. Pero recordemos, él se va a ver afectado por la escala, porque es un patrón de diseño. Álvaro, el Pietra 5 lo encuentras, el archivo que ocupamos importar es el que está en la carpeta. El archivo de AutoCAD es para abrirlo y poder identificar qué forma tiene ese patrón, ¿verdad? Entonces hay que ayudarse con los dos.
Entonces, el archivo lo que nos permite es eso, poder ver cuál es, para ya ir a buscarlo en nuestra carpeta. Ahí están todos individualmente y ese es el que estamos importando. Entonces, vemos que me funcionó. Aquí tengo el patrón, pero me afecta por la escala. Tengo ese pequeño problema. Lo que ocupamos es que me funcione. ¿Ves? Aquí los tengo todos. Que me funcione con un modelo, con un patrón de modelo. Y aquí es donde vamos a verificar el pequeño truco. Bien, vamos a elegir el mismo, el que se llama Pietra 5, pero lo vamos a hacer esta vez como modelo. Entonces vamos a gestionar, sería patrones de relleno. Pero antes de hacerlo, vamos a ver aquí de una vez, es modelo, sería entonces nuevo, entonces sería Pietra 5, personalizado, no le voy a poner el nombre porque me lo va a cambiar otra vez, importar. Entonces si busco el Pietra 5, esto me sale. No se han encontrado patrones tipo modelo. Entonces tenemos que hacerle un pequeño truco para que no funcione. La recomendación entonces es hacer lo siguiente. Antes de traerlo aquí, voy a mostrarles yo que lo tengo. Aquí tengo todos estos elementos, ¿verdad? Que esos son exactamente los que ustedes tienen. Vamos a ir a buscar ese Pietra 5. Pietra 5, vamos a copiarlo. Y noten que inclusive aquí yo ya tengo algunos patrones Graving, es algunos que yo ya les he aplicado este truco que vamos a hacer a continuación. Voy a hacer una carpeta nueva para ustedes que sería entonces patrones modelo. Vamos a copiarlo aquí. Pegar. Bien. Y aquí vamos a copiar algo que yo ya tengo por aquí. Es esto. Vamos a abrirlo. Sería patrones modelo. Vamos a abrirlo con bloc de notas. Aquí está. Y noten lo que vamos a hacer. La primera línea es el título o el nombre de cómo se llama. Y todo lo demás es la configuración. Eso no lo vamos a tocar. Pero aquí, después del título, vamos a aplicar un Enter y vamos a escribir esto. Punto y coma, símbolo de porcentaje, y en mayúsculas vamos a ponerle type igual model. Punto. ¿Estamos claros? ¿Cómo vamos? Vamos a abrir el patrón. Vea que lo copié para no alterar el que yo tenía en mi carpeta guardado. Lo copié en otro lado para abrirlo en bloc de notas. Después del título del nombre, creamos una segunda línea, Enter, y escribimos punto y coma, porcentaje, type igual model, punto. Y guardamos. Vamos a darle guardar. Ahora sí, voy a volverme a Revit y voy a ir a buscar este patrón. Patrón del modelo, este Pietra 5, y ahora sí me sale. Se ve un poco distorsionado, sí, pero sí está funcionando. Vamos a bajarle un poquito la escala. Vamos a subirle, en este caso más bien. Vamos a ponerle un 2.5, no, pongámosle un 4. 10 parece, para que funcione bien. Ahí ustedes lo van calculando. Vamos a dejarlo en 15. Entonces esto ahora sí se llama, entonces asterisco, Pietra 5 model. Aceptar, aceptar. Y vamos a aplicárselo exactamente a lo que venimos haciendo. Que sería editar tipo, duplicar, va a ser el mío, pero ahora va a ser model. Y vamos a buscar lo que sería un modelo, Pietra 5, aceptar, aceptar. Y vamos a cambiar la escala y vemos que él se mantiene. Ay, la cambié mucho. Se comportan de manera diferente. Si revisamos en el AutoCAD, yo por ejemplo, alguno de estos, en alguna ocasión, por aquí está el de patrones de bloques.
Pero yo creo que ese, dependiendo de la plantilla que se esté utilizando, viene por defecto. Este es lo que le concreto, por ejemplo. Entonces es cuestión de experimentar, ¿verdad? Tenemos muchas opciones. Ahí hay tejas, hay tipos de madera, piedras. Y ya vimos cómo podemos utilizarlo tanto en forma de diseño como en forma eh, de modelo. Vemos cómo me cambia el de diseño. Me cambia el de diseño, pero se me mantiene el de modelo. ¿Vieron lo de los patrones? ¿Cómo modificarlo? Entonces ahí tienen una buena librería, una biblioteca de patrones que pueden utilizar. Y la idea es esa, ¿verdad? Que toda esta información quede ya en nuestra plantilla, por eso estamos guardando constantemente para que cada vez que iniciemos un proyecto, pues lo tengamos disponible. Si nos ponemos a pensar en configurar todo esto cada vez que iniciamos un proyecto, pues no viene siendo muy tedioso y no es la idea. La idea es ser un poco más dinámicos y ahorrar tiempo. Entonces, por eso lo hacemos. Excelente, qué bueno. Me alegro mucho que estamos compartiendo y excelente que está siendo muy productiva la sesión. Muy bien, entonces continuamos. Ya vimos un poco en todo lo que serían las regiones, ¿verdad? Que serían rellenas, las máscaras. Y tenemos, vamos a ver, aquí tenemos entonces lo que sería ahora introducirnos a componentes de detalle. Si regresamos entonces a nuestro Revit, ¿dónde encontramos componentes de detalle? Sería anotar, componentes, tenemos componentes de detalle. Vamos a ver qué tiene por defecto guardado aquí esta plantilla de Revit. Los elementos de detalle son familias cargables que se crean por aparte en una plantilla de familia de elemento de detalle. Y la idea es darnos una representación muchas veces de lo que sería la geometría de lo que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí me está diciendo Revit que esto es un bloque de hormigón de 200%. Si yo voy a editar tipo, a lo pronto tiene parámetros. Viene siendo como una familia, pero en esa familia no hay geometría. Aquí no hay extrusiones, ni hay barridos, ni hay vacíos, no hay nada. Lo que hay son familias creadas a partir de líneas y de patrones de relleno, que es lo que hemos visto hasta este punto. De pronto aquí yo quiero, tenemos más opciones, tenemos de 200 por 150, 200 por 200, puedo duplicar una, como cuando duplicamos cualquier familia, pongámosle de 500 por 500 milímetros. Esto porque mi plantilla pues está trabajando en milímetros. Y ya tengo un elemento. No puedo, lo que no puedo hacer o no está configurado en esta familia, no se puede realmente, es como cambiar el tipo de patrón para que pueda ser un parámetro de tipo dentro del proyecto. Por lo general no hace falta, esos ya son elementos que se crean. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos, dice, una chapa. Esto sería lo que en mi país conocemos mucho como la perfilería galvanizada que hace el soporte de las cubiertas, perdón, de los cielos. Entonces, por ejemplo, en una vista de sección que esté pasando un corte a través de un cielo en tablilla plástica, se podrían colocar estos elementos a lo largo y ancho del área. Vamos a ver si hago un ejemplo aquí. Aclaremos que esto no es geometría, pero simulemos que estoy viendo en un corte o una tablilla plástica, un cielo en tablilla plástica. Entonces, de pronto podríamos tener todos estos elementos para representar que por ahí va una estructura en perfilería galvanizada. Estoy como diciendo, como decimos, dice un compañero, adornando el detalle. Estoy adornando y maquillando un poco el detalle. Y sirve hasta para una conversación interesante, ¿verdad? ¿Hasta qué punto debo modelar cada uno de los elementos y hasta qué punto debo apoyarme en elementos de detalle? Bueno, ahí está abierto para hacer un buen foro al respecto.
Carlos Mesa, Graving, ¿cuándo habrá un curso de familias? Creo que complementando este curso de documentación con las familias ya seremos expertos. vamos a plantearlo. Vamos a plantear un curso de familias, ¿verdad? Es muy interesante. Sí, ese tema es muy interesante, ¿verdad? ¿Hasta qué punto modelar y hasta qué punto apoyarse en elementos de detalle? Lo que queremos mostrarles es que podemos sacarle provecho. Realmente a veces no hace falta, tal vez para un detalle específico, generar toda la geometría o hacer una familia muy complicada al respecto cuando podemos apoyarnos en elementos de detalle. ¿Dónde están los elementos de detalle? Bueno, vamos a ir aquí. Eso sería en el disco C. Bueno, si yo cargo un elemento de detalle aquí, debería guardarme la ruta, ¿verdad? Cuando instalamos Revit, componente de detalle, cargar familia. En este caso se está alojando aquí en mi sistema operativo C, en Program Data, Autodesk, en Revit 2017, librerías en español. Todos tenemos las librerías que instala Revit por defecto. ¿Sí las tenemos todos? Revit por defecto hay librerías, ¿verdad? En todos los idiomas. Yo instalo por lo general lo que sería la librería US Metric y la librería en español. Son iguales, a excepción de que la librería WSMetric tiene más elementos de geometría y de familias en la parte de elementos estructurales. Un día me puse a compararlas y todo es igual, pero la librería WSMetric tiene más elementos estructurales, entonces por eso utilizo las dos. Dice Álvaro, mi plantilla no tiene elementos de detalle, me parece a cargar. Ok, pero estamos bien, igual que yo. Dice, entonces, anotar componentes de detalle, cargar familia. ¿Te aparece esta ruta, Álvaro? Entonces, aquí podríamos buscar en esa carpeta, Spain, y aquí tenemos muchísima información. Muchísima información. Y de hecho, yo podría ponerme a buscarlo, pero voy a ir a buscar esa carpeta mejor desde, desde el explorador de Windows. Sistemas operativos, Program Data, Autodesk, Revit 2017, sería Libraries Spain. Para mostrarles, ¿no? Tenemos aquí lo que sería la carpeta de elementos de detalle. Entonces tenemos por acá, por ejemplo, estructura, acero. Vamos a ir aquí a poner en vista iconos grandes. Todo eso no es geometría. Esos son elementos a base de líneas y regiones. Y muchos de ellos están parametrizados. De hecho, note algo interesante. En esta carpeta en la que estoy buscando elementos, vamos a ver aquí iconos grandes. Note aquí tenemos unas chapas, tenemos MT estructura sección, tenemos un canal de ala paralela. Y vea que cada uno de estos, bueno, su mayoría, tienen un archivo de texto. Vamos a ver qué es esto. Es un bloc de notas, un archivo de texto. A la par, esto vamos a verlo tal vez más adelante con más tiempo, porque significa que la configuración para la cantidad de tipos que puede tener esta familia están configurados en esa forma. Eso se llama catálogos de tipos. Entonces tiene mucha información ahí. Ahí Roy nos está apoyando. Excelente. Gracias, Roy. Por ahí nos apoya para los que no tenemos las librerías de las familias instaladas. Excelente. Gracias, Roy. Para que por si no las tenemos, ahí Roy nos está ayudando con eso. Excelente. ¿Qué más podemos tener aquí? Entonces aquí lo que los animo es pues a explorarla, ¿no? Aquí tenemos elementos como esto. Por ejemplo, no vamos a ponernos tal vez a modelar un clavo. Y sabemos que en lo que respecta a familias, y tal vez lo veremos después, hay cierto límite en el tamaño o dimensiones que podemos hacer de alguna instrucción o algún elemento. Entonces, ahí es cuando viene más útil utilizar alguno de esos elementos. Vamos a ver. Vamos a cargar uno de estos. Ahí pueden darse gusto explorando la librería. Realmente tiene elementos muy, muy interesantes. Entonces voy a ir de nuevo ahí, elementos de detalle. Sería eso, dijimos que era estructural, acero. Y yo estaba no, estaba ahí en conexiones, clavos. Voy a cargar este clavo.
Imagínate, ese elemento de detalle probablemente es una representación de un clavo en sus dimensiones reales, pero en la escala en la que lo estoy trabajando no me funciona. Entonces, esto sería para un detalle de una escala mucho menor. ¿No sé? Esto pues no se apega a la realidad, pero es para que me entiendan la idea. Note por acá que curioso. Ya con todos estos elementos de detalle, yo podría decirle al Revit que entonces esta región venga en un primer plano y me tapa el clavo. Podría venir a tocarle y decirle que venga al primer plano. Y ya empiezo a jugar con enviar al fondo o a traer al frente con elementos de detalle. Pero siempre todos van a estar sobrepuestos por encima de geometría. Esos son los elementos de detalle. Por ahí después, más adelante en una de las sesiones, vamos a hacer una familia paramétrica de elemento de detalle que nos sirva para otras funciones. Hay muchas cosas. Adjunto a esto tenemos lo que sería componente de detalle, dice que es componente de detalle repetido. ¿Qué es lo que hace esto? Eso lo que permite es configurar un patrón repetitivo a base de elementos de detalle que ya existen dentro de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, vemos que si yo elijo en anotar componentes de detalle repetido, tenemos lo que sería esta chapa agregada. Y tenemos, por ejemplo, este chapa agregada, vamos a ver, entonces hacemos clic y seguimos corriendo a lo largo y ancho. Vamos a ver el que sigue. Crear similar de este, uno de ladrillo. Lo que me genera es como un array, ¿verdad? Una matriz de elementos de detalle. Y muy fácil de configurar. Si yo voy aquí a editar tipo, vemos que lo que está utilizando es el detalle, es esta familia, la familia ladrillo normal Reino Unido en ejecución. Dice que el diseño es una distancia fija a cada 75 milímetros. Y no está rotado. Vamos a crear uno, duplicar. Vamos a decir que eso va a ser el de clavos. Entonces vamos a elegirlo. Vamos a buscar dónde está mi clavo. Aquí está, clavo 1. Distancia fija, vamos a decirle que este va a estar a cada 100. Aceptar. ¿Notan? Si le hago crear similar, y hago un detalle repetido. Aquí tengo más opciones. Puedo decirle que rotar 90 grados en sentido horario. Rotar 180. Entonces de pronto podría yo utilizar algo como esto, crear similar, y venirme por aquí. Y aquí tengo algunas otras opciones de distanciamiento. Este número fijo, si lo agrego, voy a duplicarlo para no alterar este. Vemos que estos patrones están aquí restringidos, pero si los activo, vamos a darle duplicar para decir que esto va a ser un número fijo. Entonces ahora se me activa. Entonces yo quiero que sean específicamente 50. Entonces podemos jugar con esas opciones para ir adaptando a nuestras necesidades. Más adelante vamos a ir viendo esta otra opción de componente de leyenda. Esta vamos a dejarlo para una próxima sesión. Entonces hasta el momento ya vimos lo que serían las opciones ya completas de lo que sería componente de detalle. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Han podido hacer algunos elementos de detalle? Yo los utilizo mucho, ¿verdad? Hay detalles que realmente son muy típicos, en cada proyecto es el mismo, y entonces lo que hago es un detalle de esto y lo guardo en una biblioteca y después nada más lo voy reciclando en cada proyecto, y de hecho eso vamos a aprenderlo en una de las sesiones, cómo ir haciendo esa biblioteca de detalles. No, los elementos de detalle son solamente en 2D. Ya un elemento de detalle en 3D vendría siendo tal vez una familia. Pero podríamos tener
un detalle en forma de 3D a base de líneas y regiones. Entonces podríamos tenerlo así. Por ejemplo, hemos visto, no tengo ahorita alguna mano para esta sesión, pero tal vez a veces hay una proyección de cómo se desplazan las piezas en un detalle de un tomacorriente. Son líneas, son regiones y es una forma en 3D. Y es un detalle, pero es un detalle para importar, no es un elemento de detalle. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Ya vemos los elementos de detalle. Los que haría por aquí, verificar lo que serían las cotas. Volvemos a Revit. Vamos a dejar eso por ahí. No vamos a apoyarnos en todo esto. Y las cotas vienen siendo una aplicación de los conocimientos que hemos adquirido a través de esta sesión. Tenemos las cotas alineadas, la lineal, la angular, y todas se configuran exactamente igual. Vamos a utilizar esta lineal, que sería selecciono un punto, y simplemente voy seleccionando referencias. Voy seleccionando referencias. Esta se me está adaptando porque es una cota lineal. Si yo quisiera que eso no me suceda, utilizo la alineada. Por un momento, para terminar aquí entonces, si ya terminé las referencias, simplemente hago clic en un espacio en blanco, y si quisiera agregarlo o quitarle, entonces toco la cota y selecciono esta opción de editar líneas de referencia, que sería más, si toco la referencia es quitarla, o si la toco es irle agregando. Vamos a ir de nuevo a anotar, alineada en este caso, tenemos por acá. Vamos a unir a uno de estos. No tengo muchos elementos para hacer líneas aquí. Líneas de estas. Y voy haciendo elementos. Ahí, aunque toque el punto o toque la línea, la cota no me cambia de dirección, se mantiene, entonces eso me ayuda. Y si voy a revisar aquí las opciones que tenemos de esta cota, también podría entonces hacer exactamente lo que hicimos con los textos, que sería entonces duplicarla y empezar a configurar todos esos, que sería si tiene una marca de directriz, cuál va a ser la marca. En este caso, la marca que está utilizando aquí es una diagonal de 3 milímetros. Podríamos cambiarle a que, ¿no?, que sea una flecha de 15 grados, que es exactamente la que usamos antes para la configuración de los textos. Y vemos que ya cambia. ¿Cuál va a ser el grosor de la línea? Entonces ya vimos que tenemos 16 opciones. Pongámosle que esta va a ser un grosor 2 y que esta va a ser un grosor 2 también, para que sean similares. Y vemos que ella ya va cambiando. Aquí tenemos cuánta va a ser la distancia de la cota, ahorita está en 0. Tenemos una serie de parámetros que es cuestión de ir configurando. Realmente a veces no, ni hace falta configurarlos, personalizar todos, porque ya por defecto funcionan muy bien. Pero tenemos el resto de elementos que no funcionan. Aquí podemos asignarles entonces qué tipo de texto va a ser. El fondo si va a ser blanco, opaco o transparente. Y aquí muy importante, aquí vamos a elegir cuál va a ser el formato de las unidades. Y notemos esto. Aquí es muy importante. Aquí me está diciendo que esta configuración de cota de diagonal Arial de 2.5 milímetros está utilizando un formato de unidades que está heredando del proyecto. O sea, está utilizando las mismas unidades que yo utilizo en mi proyecto. ¿Es lo que significa? Que ahorita está trabajando en milímetros, puesto que si yo voy a gestionar unidades de proyecto, estoy viendo que yo, en lo que respecta a longitud, estoy trabajando en milímetros. Si esto yo lo cambio entonces a metros, de 2 decimales, entonces esa cota cambia. Si yo quisiera que esto no suceda, entonces tendría yo que seleccionar la cota y decirle que en formato de unidades desmarcar esta casilla, que por defecto está marcada, y decirle que no, que esta cota siempre me trabaje en milímetros con 0 decimales. Siempre. Aquí puedo configurarle que si quiero que me ponga lo que sería el símbolo de la unidad, o si no quiero que sea ninguno. Aceptar. Entonces yo lo que les recomiendo es que esa configuración se la agreguen al nombre. Entonces, a saber que esto es una cota que es en milímetros, no decimales.
Yo les aconsejo que lo puedan hacer así. De tal manera que cuando ustedes vean, bueno, aquí por ejemplo, antes que hicimos la transferencia de configuración de mi plantilla a esta plantilla que estamos realizando, se copiaron también mis cotas. Y vemos aquí en los trabajos. Yo trabajo con una letra calibre de 1.5, de 2, y si es en metros, con decimales, y qué tipo de directriz está utilizando, para así identificar cuándo ocupo. En mi país se utilizan prácticamente todas las unidades de medida, entonces hay elementos que se tienen que dimensionar o acotar en milímetros, otros en metros, otros en pulgadas, entonces realmente tengo que tener configuradas muchas. Entonces, si lo voy a aceptar, vemos que entonces mis unidades siguen estando en metros, pero esa cota está trabajando en milímetros. Aquí podemos decirle cuál va a ser el valor para el texto de igualdad. Por ejemplo, yo podría decirle, voy a eliminar esta cota, voy a eliminar aquí, voy a decirle que esta cota haga referencia a equidistancia. Hay elementos que dice que no me va a permitir cumplir extensiones. Pero me aparece un Q. Vamos a ver si lo hago diferente aquí, si me lo permite. Un EQ. Este EQ es porque está en esa forma. Si le pongo una letra diferente, me lo va a cambiar. Lo va a cambiar, eso sí, para todas las cotas. Y muy importante, que va muy de la mano con los textos. Antes vimos que estos textos que yo coloco aquí, estos elementos, yo puedo cambiarlos. Vimos que tenemos varias opciones. Tanto en textos como en cotas tenemos lo que sería qué directriz hay. Qué directriz opciones tenemos. Tenemos puntos, tenemos cuadros vacíos, cuadros rellenos, círculos vacíos, flechas con diferente grado diferentes grados. Revit es un 90%, opino yo, es un 90% personalizable. Pero hay elementos que me permiten personalizarlos, pero no de una manera absoluta. Y en esta categoría entran las puntas de directriz. Yo puedo configurar más de las que aquí tengo. Por ejemplo, en configuración adicional, puedo elegir aquí puntas de flecha. Y vemos que tenemos todas esas opciones. Por ejemplo, teníamos esta que está utilizándose aquí, que es la flecha de 15 grados. Pero yo no puedo ni cargar, ni puedo crear por aparte, ni puedo personalizar una forma ajena a las que ya vienen por defecto por acá. Sí puedo crear variantes de extra. De pronto yo quiero crear una flecha, entonces duplicar, que sea una flecha de 20 grados, por ejemplo. Entonces podemos ponerle aquí que es 20 grados y ya estoy personalizando una flecha, pero estoy delimitado a las opciones a las cuales Revit me da por defecto. Entonces podría asignárselo a esta cota, ahora sí, que sería aquí en directriz, dijimos, marca. Vamos a ver, flecha 20 grados. Y ahí me cambia un poco. Y así sucesivamente. Entonces, esa opción está aquí de nuevo, gestionar, configuración adicional, puntos de flecha. ¿Cómo estamos hasta aquí, compañeros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya casi estamos por terminar esta clase. Muy bien, excelente. Entonces, regresando a nuestra presentación. De esa forma ya empezamos a configurar todas las herramientas, vimos casi todas las herramientas básicas, muy básicas de lo que sería para empezar a documentar. Vimos textos, vimos elementos de detalle, regiones, líneas, sus estilos, las cotas, y ya lo que sería esto es empezar a sacarle todavía más provecho, ya lo que sería en aplicación de geometrías y elementos más adelante. Conclusiones entonces, compañeros, sería: vemos que personalizar una plantilla de proyecto
va ajustándose dependiendo de las necesidades que voy teniendo. Ahorra mucho tiempo, pero también es a través de diferentes experiencias de los proyectos en los que eso se va enriqueciendo cada día. Cada proyecto que uno va finalizando va encontrando más elementos que yo voy a necesitar. Y al final, después en sesiones posteriores, vamos a saber qué realmente debe contener en una plantilla, porque tampoco la idea es saturarla con toda la información que nos vamos encontrando, vamos realizando de camino, sino hacer un balance ahí muy interesante para que nos funcione para futuros proyectos. Hacerlo de esta manera, de una manera muy ordenada y muy limpia, nos va a ahorrar mucho tiempo. Imagínense tener que configurar todo esto que hicimos ahorita cada vez que iniciamos un proyecto. Eso no es rentable, no es lógico. Entonces, por eso es tan importante este asunto. Estandariza resultados. ¿Por qué? Porque al tener una plantilla, imaginemos que trabajamos en una oficina en la que somos, no sé, por ejemplo, 10 personas. De repente a mí me tienen asignado documentar un proyecto, pero resultó que ahora me cambiaron el itinerario para el día y me asignaron a otro proyecto y un tercer compañero tiene que venir y continuar con lo que yo venía avanzando. Bajo la misma plantilla, los mismos textos, las mismas cotas, el resultado final debe ser el mismo. Obviamente esto también responderá mucho a protocolos que la empresa tenga, pero trabajando con una plantilla personalizada a la empresa, realmente no debería haber mucha diferencia sin importar qué dibujante o qué modelador está realizando el proyecto. Entonces realmente el producto final de la empresa va siendo el mismo. La configuración de las herramientas como otro punto de anotación influye en todo el entorno de Revit y eso todavía vamos a verlo con más detalle. Vamos a ver cómo toda esta configuración que hicimos realmente se utiliza a través de arquitectura, estructura, fontanería, electricidad, aplica y afecta a todos los elementos. Eso va a ser muy interesante. Y vemos que también vamos a aplicarlo más adelante, como el modelado va a facilitar, un correcto modelado va a ir facilitando que la documentación sea más efectiva, sea más eficiente y salga en el menor tiempo posible y utilizando los recursos de la mejor forma. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Porque ya estaremos por terminar esta clase entonces. Muy interesante la pregunta de Roy. Dice, ¿es recomendable elaborar la plantilla en una versión de Revit inferior a 2000, como 2015 y a partir de eso usarlo en otras versiones o uno para cada versión? Te cuento mi experiencia. Como yo trabajo como dibujante, me ha tocado realizar proyectos de todas las disciplinas y me acuerdo que en su momento, cuando adquirimos licencias, iniciamos en Revit 2014. De repente, entonces pues, empecé a trabajar con otras empresas que tienen otras versiones de proyectos, 2015 y todo. Entonces yo decía, si yo de repente paso todo a 2017 y mañana hay que trabajar por un requisito en una versión anterior, no voy a perder todo ese trabajo, no voy a tener cómo realizarlo. Entonces yo empecé a configurar todos mis elementos en una plantilla en versión 2014. Lo que hacía era que todo cambio nuevo lo aplicaba allí de tal manera que después simplemente las actualizaba a 2015, 2016, 2017, 2018 y todas eran iguales. Entonces me funcionó muy bien ese comentario que tú dices. Yo hacía todo en una versión anterior y simplemente después actualizaba y sabía que tenía la versión 2018 exactamente igual que la 2014. Sucedió un cambio muy curioso con respecto a la versión 2016 a 2017 y es que la forma en la que se hacía la medición de las letras cambió. Y de hecho es un documento muy interesante. Voy a ver si se los traigo para la próxima clase. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. En el que el tipo de letra, la forma en la que se medía el tipo de letra en Revit cambió. Entonces, eso hizo que los textos y plantillas y tablas de anotaciones que teníamos en versiones anterior a 2017, el tamaño y su longitud, al momento de pasar al 2017, se perdió un poco. Entonces se desbarató y se hicieron más gruesos y hubieron que ajustar los anchos y los cuadros de resolución, hubieron que ajustarlos por ese cambio. Y comenté con otros compañeros también del gremio y me dijeron que les sucedió lo mismo. Ese cambio nos afectó un poquito en esa parte. Entonces, en un punto, decidimos ya analizar como empresa si realmente nosotros íbamos a seguir sosteniendo la versión más anterior como la 2014.
Y entonces pasamos a 2016 por un tiempo, hasta que ahora solo tenemos 2017 y 2018, haciendo alusión a que ya no íbamos a devolvernos a proyectos en versiones anteriores. Pero eso correspondió más a una decisión de, pues, de empresa, ¿verdad? Pero para que lo tengan en cuenta en el caso de que también pueda aplicar a sus respectivas necesidades. Hoy por hoy, digamos, yo tengo mi plantilla está en 2016, 2017 y 2018. Los cambios y actualizaciones se la hago a 2016, que luego actualizo a 2017, 2018. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de lo que vimos hoy o lo que quieren ver más adelante? Dice, ¿se pueden hacer líneas con letras? No, no se pueden hacer líneas con letras, pero vamos a ver un pequeño truco ahí como para acercarnos lo más posible a eso, ¿no? Esos tipos de líneas son muy aplicables, ¿verdad? Para definir una línea de gas, una línea de que va agua, o una línea de código contra incendios, sistemas contra incendios. Pero siguen siendo elementos 2D, no se pueden como enlazar a la tubería ya que vamos a modelar, entonces viene también, no viene siendo como un truco 100% efectivo, pero hay alguna manera de poder aplicar eso. Pero nativamente, a como lo hicimos hoy con líneas, no se puede, no se pueden colocar letras en líneas. Bien, entonces si no tenemos más preguntas, solo queda despedirnos. La próxima sesión vamos a entrar en lo que sería, la siguiente sesión sería la configuración gráfica de elementos. Entonces ya les vamos a estar compartiendo un modelo muy básico, un modelo muy básico, pero al cual vamos a empezar a sacarle provecho a lo que sería la configuración gráfica, como vemos en la ilustración, ¿verdad? Para poder, vamos a ver filtros y plantillas de vista y todo eso de nuevo aplicado a la configuración que queremos guardar en nuestra plantilla para sacarle provecho a futuros proyectos. Entonces, muchas gracias a todos, compañeros, por estar presentes en esta sesión y nos estaríamos viendo en la próxima, que sería el día miércoles. Y ahí estaremos atentos, ¿verdad? Nuestra plataforma Glip para que podamos estar ahí presentes en la próxima sesión. Les animo a ir formulando sus preguntas. Recuerde que la plataforma Glip siempre está disponible, entonces ahí pueden también en algún momento formular su pregunta aún fuera de horario de lecciones y podamos estar respondiendo a media brevedad. Gracias a todos y muy buenas noches.